Sí, se escucha perfecto. Sí, se escucha Bueno, bien. estoy con problemas en mi compu, pedí una prestada, así que ténganme un poco de paciencia si no la piloteo bien esta, pues no es la que habitualmente trabajo. Bueno, por diferentes motivos personales estuve ausente y de vez en cuando me voy a tener que ausentar por problemas de salud de mis viejos, así que nada, les pido me tengan un poco de paciencia, pero están en excelentes manos del equipo docente, ¿sí? A mí me gustaría estar más tiempo presente, pero francamente últimamente se me está haciendo difícil. Hoy quiero que veamos un tema que para mí particularmente es de una especial relevancia porque los pone a ustedes en la perspectiva de lo que denominaríamos nosotros, en términos modernos, concepción normativa del dolo, ¿sí? La mirada del dolo como aspecto subjetivo que vamos a ver hoy, incluso tiene teorías superadoras, ¿sí? Que incluyen aspectos como la ignorancia deliberada, ¿sí? Que no vamos a ver para no complejizar el tema o lo podemos mencionar, ¿sí? El dolo deja de ser lo que ustedes vieron hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora ustedes vieron una idea del punto de vista tradicional, probablemente el más utilizado por la jurisprudencia, probablemente utilizado con algunos términos que generan menos confusión que en los textos tradicionales. Y en rigor de verdad, como vamos a demostrar hoy, el dolo que hasta ahora, desde el punto de vista del finalismo tradicional, ustedes vieron que se integra con dos componentes, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Cuáles eran los componentes? El elemento, la voluntad y el conocimiento. Claro, perfecto. Vamos a invertirlo, vamos a poner el conocimiento arriba y la voluntad abajo. ¿Por qué? Porque Ok. este elemento, el elemento cognitivo, el elemento cognoscitivo, el conocimiento, como quieran decirlo, es el elemento esencial y definitorio. Si ustedes me preguntaran en términos un poco más contemporáneos de la teoría del desarrollo de la dogmática penal, ¿qué es el dolo? Es actuar con conocimiento y control, ¿sí? El término volitivo, que en función de las fórmulas tradicionales se suele decir, ¿voluntad de qué? Voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo, ¿sí? Se confunde y se confunde mal con la intención, ¿sí? E incluso esto genera em, confusiones en todos los aspectos y lo veo muchas veces cuando se les explica a los jurados populares este aspecto subjetivo asimilado estrictamente a la intención, como lo suele hacer el mundo anglosajón en el derecho de common law, en delitos no intencionales. Ellos tienen además unas fórmulas distintas, ¿sí? Pero lo estamos haciendo nosotros mal, a veces traduciendo esas fórmulas de intención o no intención para diferenciar el dolo. Y está mal, no depende de las ganitas, ¿sí? Va a depender, y les adelanto ahora, en general, del conocimiento, de la conciencia. Cuando hablamos de conciencia y conocimiento lo hacemos en términos sinónimos, sobre el peligro real que decido crear, ¿sí? Respecto de el bien jurídico afectado o puesto en peligro, ¿sí? Entonces, van a ver ustedes, nosotros tenemos un buen anticipo. Hay muchas situaciones que el finalismo tradicional las resolvía diciendo, bueno, no tenía intención, no había aspecto volitivo, o en definitiva, sobre la base de un defecto de conocimiento como un error de tipo, que nosotros ya lo resolvemos en la teoría de la imputación objetiva. En gran medida, ¿sí? Que es un poco lo que hoy quiero abarcar también, este problema de diferenciar lo que se conoce como dolo eventual
de la imprudencia consciente, de la culpa consciente, no se define en el aspecto subjetivo, sino, como vamos a ver, se define ya desde la medida del riesgo que se genera como parte del tipo objetivo. Ya todo esto que puede parecer muy confuso, lo vamos a ver en ejemplos. Lo que le quiero demostrar a ustedes inicialmente es que importa bastante poco las ganitas que yo tenga, ¿sí?, de realizar determinado conducto o provocar determinado resultado, ¿sí?, las ganitas que yo tenga de que se dé determinado resultado, si eso no va unido a un riesgo que yo haya generado que sea capaz de provocar ese resultado, ¿sí? Cuando hablábamos de imputación objetiva, acuérdense ustedes que por fuera del riesgo permitido, de las acciones estereotipadamente inocuas, aquellas socialmente adecuadas, hablamos de ejemplos de riesgos nimios, ¿sí? Yo les ponía el ejemplo, si en este momento pasara, no sé, el chongo de mi novia, que es piloto y está pasando a 10.000 metros de altura, y yo le disparo desde mi departamento con un calibre 32, con la intención y las ganitas de matarlo, ¿sí? Y en ese momento que yo disparé se desató un fenómeno climático absolutamente atípico, no previsible, que yo no conocía y que hizo desplazar ese proyectil a 10.000 metros de altura, impactar en la cabina del avión y matar a aquella persona que yo quería matar. ¿Ustedes pensarían que realmente yo soy autor de un homicidio doloso? Intuitivamente hoy, ¿qué, no les hace ruido pensar? Bueno, depende de cómo abordes las teorías. Roxin te diría, bueno, si en definitiva él quería y por las razones que fuere esa decisión se concretó, hay dolo directo. Bueno, no, en rigor de verdad y con todo el respeto de Melissa Roxin, que trata de hacer un correctivo luego a esta primer abordaje, esto no es así, ¿sí? Por eso es que la intención, Roxin hace una diferenciación en cómo va el conocimiento y la voluntad se van diferenciando de acuerdo a que se trate de un dolo directo, de un dolo indirecto de consecuencias necesarias y dolo eventual. Ustedes ya tienen una idea más o menos de qué se trata cada una de esas modalidades de dolo. Otra de los planteos que yo les quiero hacer en esta oportunidad, desde la visión normativista del dolo, es que a nivel del ilícito, es decir, de la acción típica, a nivel de la tipicidad, este aspecto subjetivo, la diferenciación de dolo directo y dolo eventual en sí mismo a nivel del aspecto subjetivo no tiene mayor sentido, ¿sí? Es más grave la persona que actúa con dolo directo que la persona que actúa con dolo eventual a nivel del tipo penal, de la tipicidad. No, no es más grave. Es dolo y uno solo, dolo. Es probable que quien persiga esa meta y obtenga ese resultado, digamos, lo que él persigue con su acción coincida con el resultado obtenido, sea más grave y esto pueda ponderarse a nivel de la culpabilidad, que es el último estadio. Pero en términos de la tipicidad, para ver si me cierra esa adecuación típica y yo tengo que probar si el señor conocía que lo que estaba haciendo se correspondía con aquellos elementos de tipo objetivo, esa adecuación típica, ese juicio de susunción para entender si hubo dolo o no, da igual, no es más grave el dolo directo que el dolo indirecto o el dolo eventual. También tampoco vale la pena trabajar sobre una idea, lo van a ver, hay un apunte de clase que les voy a facilitar, si ya no lo tienen, eh, que es esto, lleva un título que se llama Límites subjetivos al delito doloso de lesión, creo. Algunos de los chicos, si me están escuchando, probablemente lo tengan a mano y se los vayan a facilitar luego esta clase, si es que ya no lo tienen o es que no está en el campus. Hay una diferenciación sobre la base de la cual tenemos que partir. No hay nunca
un conocimiento seguro de que nuestra conducta va a desembocar sí o sí en determinados resultados. Siempre ese conocimiento que ustedes en el texto lo pueden ver como conciencia insegura, siempre ese conocimiento nunca es estrictamente seguro, una seguridad absoluta. No, siempre va a ser inseguro, en cualquier modalidad de dolo de la que se trate. Yo puedo, en un ejemplo que ponía muy bien Sansinetti, apoyarle cerca de la 100 el revólver a una persona y dispararle y sentirme casi infalible, y por alguna razón que fuera, el disparo no sale, o el señor corre la cabeza, el disparo, yerro el disparo, y entonces, ¿qué pasa? Ese conocimiento inseguro transforma en una modalidad subjetiva distinta a nivel de la tipicidad, no, no. O al revés, un caso eh, de pocas probabilidades, sin embargo, termina concretando ese resultado que a pesar de quererlo no había yo generado esa acción riesgosa y que transforma por eso en doloso, no, no. El dolo desde este punto de vista es un juicio de imputación, es una valoración normativa donde yo te adjudico a partir de determinados elementos que vos conocés y controlaste aquello que hiciste. En algunas posiciones un poco más avanzadas se habla incluso de juicio, el dolo es un juicio de imputación normativa, cuando ya el sujeto se quiere desentender y hay una ignorancia deliberada de lo que él debería o de alguna manera conoce, pero prefiere no adentrarse y en cambio llevar adelante su conducta. Un ejemplo de esto es Messi. Messi fue condenado por evasión impositiva, ustedes saben eso, ¿no? Al igual que el marido de la princesa de España, ¿sí? De la hermana del rey Felipe. Felipe se llama ahora el rey, ¿no? De España. El hijo de Carlos el Felipe Borbón, VI. Felipe, ¿no? Felipe VI. Felipe VI. Bueno, la hermana de Felipe VI estaba casada con un niato que empezó a hacer unos negocios extraños y que luego Urdangarín, fue condenado. ¿Cómo? algo Urdangarín o algo así se llama Algo el. así, sí, un apellido me parecía medio vasco, ¿no? Bueno, vamos al caso de Messi. El caso de Messi es una evasión impositiva. Y entonces Messi dice, no, che, pero yo soy jugador de fútbol, no entiendo nada, me hacen firmar los papeles, qué sé yo, es mi viejo representante, al padre también lo condenaron, con una condena un poco más grave. A mí lo que me pone adelante, firmo, a mí me gusta jugar a la pelota. Yo creo que dice la verdad en esto. Pero dice, mire, señor, usted firmó 400 sociedades, hizo 25.000 transferencias. Usted no puede decir que no. No, no, pues yo no entiendo nada de papeles. Yo sé jugar al fútbol y gano plata jugando al fútbol. Le dice, no, mire, usted lo que no quiso es hacerse cargo de lo que intuitivamente a usted se le prende la banderita roja de que algo está pasando ahí. Y esta idea de no querer saber es equivalente a efectivamente conocer lo que usted estaba haciendo en el terreno del el llamado de la ilicitud de esa conducta. Es un juicio de imputación. Mire, si usted no quiso ver, se llama ceguera ante los hechos. Esto tiene un apoyo en una teoría que tienen los norteamericanos sobre una posición subjetiva especial que yo les decía, ellos tienen como varias clasificaciones. Pero no los quiero marear. En todo caso, es solo para mostrarles que el dolo desde el punto de vista moderno ya no es algo que se pueda comprobar en términos materiales, sino que es un juicio de imputación, ¿sí? Sobre que tú actuaste con conocimiento y control de lo que estabas haciendo, ¿sí? Voy a compartir pantalla para avanzar un poco con algunos ejemplos y algunos casos que les va a permitir a ustedes diferenciar sustancialmente lo secundario del aspecto volitivo, ¿sí? De aquel referido a la intención, si se quiere. A mí odio ese término, todos saben que no me gusta, que se hable de intención, y que en todo caso, fíjense qué importante es el elemento cognitivo, que es el elemento que define
¿sí? En qué casos no va a haber dolo, que en definitiva son aquellos casos en donde hay un error de tipo y que definen el delito imprudente. ¿Vieron ya error de tipo? Todavía no. ¿Vieron algo de Sí, error de lo tipo? vimos la Bueno, clase ustedes pasada. saben que Sí, sí. el error de tipo es un déficit sobre el conocimiento que tiene el sujeto de los elementos del tipo objetivo. Después el error de tipo tiene varias modalidades, hay varias déficits que pueden darse en punto al conocimiento. El conocimiento tiene ciertas características también, que es actual, el momento del hecho, etc. Y eso también impacta o puede eventualmente impactar sobre el error de tipo. Pero fíjense ustedes que qué tan definitorio es que en la teoría del error a nivel de la tipicidad, el aspecto volitivo de la teoría tradicional no juega ningún partido. Solo lo central es el elemento del conocimiento, el elemento cognitivo, sobre lo cual vamos a discutir en cualquier caso siempre la determinación, la definición del dolo en cada caso. Voy a intentar compartir pantalla y vamos a avanzar un poco si les parece, ¿sí? Ahí, como no los veo, les pido por favor que me confirmen si están viendo la placa en toda la pantalla. Sí, Sí, se ve. Sí. dice Ok, tipo subjetivo. bien, bien. Bueno, estas primeras placas recrean un poco nuestra conversación inicial, ¿no? La definición tradicional de conocimiento, voluntad, de realización del tipo objetivo, como un concepto de dolo desde el punto de vista del finalismo tradicional. Mayormente les habrá explicado también Luciano, utilizado por la jurisprudencia nacional. El tipo subjetivo en la estructura típica se integra con el dolo, de lo que hablamos recién, pero también con elementos subjetivos distintos del dolo. En algunas infracciones, solo algunas infracciones tienen, además de exigir el dolo, a veces exigen algunos elementos distintos del dolo. ¿Esto se entiende? ¿Esto lo vieron? Sí, sí, lo vimos. Sí, lo vimos. Bueno, entonces, en estos casos que hay una exigencia, hay un plus solo en algunos delitos, ¿sí? Estos elementos subjetivos distintos del dolo se pueden clasificar, esto depende del autor que ustedes lean, en algunos casos como especiales elementos de la autoría o elementos subjetivos del ánimo, ¿sí? Fíjense que está por fuera de las exigencias del dolo. Ejemplos de esto, bueno, especiales elementos de la autoría en el delito de rapto, ¿sí? La privación de la libertad de la persona está, se realiza, se lleva adelante con la específica intención de menoscabar su integridad sexual, ¿sí? Esto además nos suele dar la pauta de una exigencia de un dolo especial también en este sentido, si uno quiere atenerse a la clasificación habitual de directo, indirecto o eventual. Elemento subjetivo del ánimo bueno, puede ser, por ejemplo, que en el momento del hecho el autor lo haya cometido por placer, por codicia, el inciso segundo que alude también a la alevosía. La alevosía, perdón, del inciso segundo y el homicidio cometido por odio y demás, propio del inciso cuarto. ¿Sí? A veces, un ejemplo que también para mí es muy gráfico es el homicidio que se denomina criminis causa, ¿sí? Agravado por la causa. Es un homicidio que se comete para facilitar o preparar o facilitar o consumar un delito, o por despecho, por no haberlo podido consumar,
o por una venganza particular. Ese homicidio que está incluido en el artículo 80, inciso séptimo, es el que quizás mejor grafica cuando uno lee, es para o por. Ese elemento no es suficiente probar que el sujeto sabía que estaba matando, sino enlazarlo con esas expresas exigencias que tiene esa infracción, que como muy grave además, como todas las del artículo 80, tienen como consecuencia la pena de prisión o reclusión perpetua. Y a veces también puede ser que no haya una exigencia expresa en la norma, pero que surja de manera implícita, como puede ser un ánimo de lucro en la estafa del artículo 172, cuando se separa también de otra posibilidad que involucra esa misma norma, que incluso puede abarcar solo la dirección de la conducta hacia provocar un daño al patrimonio. Bueno, esto es un poco lo que yo les decía, les hablaba antes de las diferentes miradas, ¿sí? Desde el punto de vista tradicional, para marcar estas diferencias de dolo directo, dolo de segundo grado, ¿sí? El dolo directo simplemente se persigue el resultado, ¿sí? Em, Aquí estas enunciaciones, que aclaro, una vez más, están enfocadas desde el punto de vista tradicional, no van a coincidir exactamente con los que yo les estoy explicando ahora, ¿sí? Porque fíjense que en un disparo a gran distancia, dado que se persigue el resultado y por tanto el querer es muy pronunciado, esta es en esencia un poco la posición de Roxin. Cuando el disparo da en el blanco, concurre de todos modos un hecho doloso consumado, aun cuando las razones por las que dan el blanco obedezcan a un riesgo que no tenga nada que ver con aquel generado por el autor. Bueno, me voy a ir ahora, antes de empezar a explicarles, a que veamos un par de casos y después lo vamos a volver a ver luego de repasar algunas teorías. El caso de la niña. Camila sometía a su hija de 2 años de edad a frecuentes malos tratos. Un día, al darle de comer con una cuchara sopera, apretó la misma contra la lengua de la niña, produciéndole una herida de grandes dimensiones. Esta herida le producía abundantes hemorragias cuando comía. Otro día, Nuria, que junto a Camila se encargaba del cuidado de la niña, una suerte de niñera, intentaba darle de comer, pero la niña rehusaba tragar con continuas arcadas de sangre. Fue entonces cuando Camila, su mamá, reanudó la tarea, ejerciendo violentas maniobras para vencer la resistencia de la niña hasta producir el atragantamiento de esta. Ante los espasmos de la niña y la ausencia de respiración, intentaron reanimarla, pero no pudieron. Llegaron finalmente al hospital cuando la niña ya había sufrido un paro cardíaco respiratorio del que no pudo salir. ¿Dolo o imprudencia? ¿Qué opinan? Para mí, dolo, Daniel. A mí también dolo. Sí, dolo para mí también. Dolo, sí. Opa. Bueno, ya veremos. Caso de policía de Guillermo Tell. Matías, todos casos reales lo que les estoy planteando. Matías y su futuro suegro, Pepe, tienen una fantástica relación personal, pero también profesional, pues son pareja en el comando de patrullas bonaerense. Un día, en un campo en el que han parado luego de comer y antes de regresar a la central del comando, deciden hacer una prueba sobre la que habían hablado durante la comida. Allí Pepe habría fanfarroneado sobre su maestría en el disparo de armas de puño y al parecer Matías le habría animado a que dispare hacia una botella de agua que sostendría sobre su cabeza. Aun cuando Pepe ha bebido 4 o 5 vasos de vino, decide hacerlo y Matías lo anima. Se coloca la botella sobre la cabeza y se ubica a unos 60 metros de su suegro y con la intención de ganar la apuesta de una cena, Pepe dispara aún sabiendo del gran riesgo que corre. El disparo impacta en la cabeza de Matías, quien fallece de inmediato. ¿Dolo o culpa? ¿Y qué tipo de dolo en su caso, según el punto de vista tradicional?
Dolo eventual. No, de segundo grado quizás. De segundo grado, no, de segundo grado sería un dolo de consecuencias necesarias, que sería el dolo directo. El dolo de consecuencias necesarias significa que si yo alcanzo el objetivo que persigo, sí o sí también se va a dar ese daño colateral, ¿sí? En este caso no pareciera. Es decir, el ejemplo, siempre acuérdense, dolo de segundo grado, dolo indirecto. Yo quiero matar al presidente y entonces coloco una bomba en el auto que se desplaza. Si la bomba explota con el sentido de matar al presidente, también va a morir la persona que conduce ese auto. Que no me interesa, no tengo intención, ni quiero que se muera, pero es un daño colateral que se va a dar si se da el objetivo principal. ¿Alguien más? Eventual. Solo eventual, dicen por ahí. Bueno, ahí tengo alguna duda, pero bueno, ya veremos después. Viajando a dedo. Carlos conduce de noche por la ruta 25 en dirección a Pilar cuando advierte que próximo a la localidad de Mateu, en una curva cerrada, se encuentran dos personas haciendo dedo. En esos momentos efectúa un comentario a Gisela y Ana, quienes lo acompañaban, respecto a que les daría un susto y realiza entonces una maniobra de modo descuidado y reflexivo. Comienza a circular orillándose a la banquina, incluso por momentos sobre esta, e impacta sobre uno de los peatones que allí sobre la banquina se encontraban haciendo dedo. Como consecuencia del impacto, uno de los jóvenes que se encontraban haciendo dedo sufre traumatismos varios y la fractura expuesta de su brazo derecho. ¿Lesiones dolosas o imprudentes? Dolosas. Imprudentes. Imprudente para mí. A ver, ¿por qué imprudente? ¿Y por qué dolosa? Bueno, lo vemos después, no se preocupen, Ok. lo vemos después. Lo vemos después. En general los veo bastante bien orientados, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Esto es un poco lo que yo les decía, en esta diferenciación, el problema de la conciencia del conocimiento inseguro, ¿sí? La distinción no puede pasar entre dolo directo o eventual en cuanto a la certeza que se tiene sobre la obtención del resultado, ¿sí? Que incluso sucede en casos de dolo indirecto, ¿sí? La sensación de seguridad como conciencia segura es subjetivamente factible, aun cuando esta relación entre autor y hecho pueda fallar en la ejecución efectiva. La sensación, no la seguridad en sí misma. Entonces, como siempre, el conocimiento, el caso Thomas, después se los explico, es un caso también real. Se trató de una persona, bueno, se los explico ahora. Se trataba de una persona que tenía un barco, transportaba mercadería y tenía un plan delictivo consistente en que en alta mar iba a ser explotar una carga para poder cobrar el seguro de aquello que transportaba, ¿sí? Esto incluía, por supuesto, hundir el barco. En el momento en que están cargando el barco en puerto, qué sé yo, por alguna razón, esa carga explosiva, en vez de detonarse en alta mar, se detona ahí y mueren un montón de personas. Entonces se discutía si ese resultado de muerte era abarcado por la intención y por tanto era doloso o era en definitiva una acción imprudente, una conducta abarcada por un riesgo remoto. Y ustedes me dirán qué piensan sobre eso. Pero el problema acá, según el punto de vista que les estamos ofreciendo, es a partir de cuándo ese conocimiento inseguro de la posibilidad de realizar el tipo, inseguro ya en la representación del propio autor, es suficiente para constituir el desvalor propio del delito doloso de lesión. Si es menos grave el dolo eventual, lo vamos a trabajar sobre la base del siguiente ejemplo. Se ve el caso del guardaparque, el ciervo y los cazadores, se está viendo la imagen, ¿no? Sí, sí. Sí, se Sí, ve. se ve. Bien. Bueno, presten atención, por favor, a este cuadro que ustedes ven ahí adelante, ¿sí?
Arriba a la derecha van a ver a un guardaparque y al lado un ciervo, ¿sí? Con astas apetecibles. Tenemos un señor, hay 3 cazadores, ¿sí? Que forman parte de un club que, que realiza una competencia de caza para la obtención de una buena pieza. Tenemos primero al cazador A, que está a 160 metros, tiene un arma de corto alcance y es muy mal tirador, ¿sí? No puede acercarse más porque hay un río, entonces no puede más que estar a esa distancia con un arma que difícilmente alcance la zona. Eh, es muy, en general, en su experiencia en otras competiciones o en la práctica de la caza es muy malo. Y ahí estamos. Esas son las características que reúne el cazador A. El cazador B está a 100 metros, está bastante más cerca que el A. Tiene una carabina especial que puede alcanzar la zona, pero es muy malo tirando. Va, muy malo no. Es un tirador regular que yerra tantas veces como a veces como acierta, digamos. Y el tercer tirador, el C, está a la misma distancia que el cazador B. Tiene una carabina especial, igual que pero es un buen tirador. En general, no suele fallar. Pero aún así, dada la cercanía entre el guardaparque y el ciervo, no puede descartar absolutamente que pudiera impactar en el hombre. ¿Sí? Vamos a volver luego, traten de recordar cuáles son las características de cada uno de estos cazadores para entender luego el ejemplo. De todas maneras, podemos volver sobre eso. Desde el punto de vista subjetivo que caracteriza a cada uno de los cazadores, ¿sí? Y les agregaría que el cazador A, además, tiene un problema de enemistad manifiesta con el señor guardaparque que ven ahí ustedes, ¿sí? ¿Cómo cómo caracterizarían la conducta de cada uno de los cazadores? Del A, del B y del C. Lo caracterizan dolo directo, dolo indirecto, eventual, imprudencia. Suponiendo que todos los cazadores dispararon y todos impactaron en el guardaparque. ¿No? Suponiendo que todos dispararon. Cortá la foto en el momento que disparan. Para no hacerlo tan complejo, digamos. Porque después les voy a dar un ejercicio para que entiendan cómo relacionarlo. ¿Cómo lo posicionarían? Si quieren, desde el punto de vista de la teoría tradicional, no se pongan ahora a hacer un ejercicio demasiado finito con lo que yo les vengo explicando. Desde el punto de vista tradicional, vamos a pensar que el cazador A, que tiene un problema personal con el señor, va a aprovechar esta competencia para deshacerse de su enemigo. Y ahí dolo directo en el caso del cazador A, porque encima tiene todo el contexto en contra. Todo el contexto en contra. Después me explicás esa parte, pero cuando veamos el otro aspecto, ¿sí? Pero es mal tirador, también tiene muchas posibilidades de fallar. Bueno, le falta el conocimiento. mírenlo desde el punto de vista tradicional. Desde el punto de vista tradicional, por ahí el compañero tiene razón. El B y el C. El B puede tanto pegarle al ciervo como al cazador. Y el C pareciera que en general tiene una altísima chance de pegarle al ciervo, pero siempre hay alguna posibilidad remota
de pegarle al hombre? Y el C puede ser imprudencia. El C puede ser imprudencia y el B, Y dolo eventual. dolo eventual. Bueno, yo no puedo ver quién está hablando. ¿Quién sos? Decime tu nombre, así ya lo... Juan Sosa. Juan. Yo creo que desde el punto de vista tradicional quizás se puede conseguir con Juan, más o menos, en eso, ¿no? En hacer esas diferencias. Ahora, vamos a repetir el mismo razonamiento, pero poniendo bajo análisis el peligro que cada uno decide crear. ¿Sí? Para esto, ¿sí? Para entender lo del peligro, y vamos a ver luego las condiciones, voy a volver al cuadro inicial, vamos a suponer que el cazador A, que es el malo que va a aprovechar para matar al guardaparque, tiene solo un 2 sobre 100 posibilidades de impactar en el hombre y un 3% de impactar en el animal. Acuérdense que estaba a mucha distancia con un arma que no tenía efectividad para alcanzar la zona y además era un tirador muy deficiente, muy malo. El cazador B, que estaba más cerca, tenía una carabina que podía alcanzar la zona, pero era un tirador malo, ¿sí? No tan deficiente como el anterior, pero regular, tiene un 15%, un 30% de impactar en la presa, que es lo que quiere, pero un 15% de impactar en el cazador, en el guardaparque. ¿Sí? Y el cazador C, que tiene una buena carabina, está tan cerca como B, y además es un buen tirador, tiene 80% de chance de pegarle al ciervo y un 5% residual de pegarle al guardaparque. ¿Sí? Si ustedes estuviesen en la posición del guardaparque, acuérdense que A quería matarlo porque era su enemigo, y tenés que elegir uno que te dispare. ¿A quién elegís? Alá. ¿Qué Yo opina Alá. el resto? Yo también Alá. Yo elijo Alá. Yo En elegiría el general, C. en general todos Sí. elegirían Alá. Y era malísimo, estaba más Claro. lejos. ¿Y por qué elegirían Alá? Y porque está Y es mala lejos y es y malo. es mal tirador. No, y aparte por ahí un 95%, si tiene un 2% de pegarle al Porque guardaparque. porque El tiene 95%. 2% de chance, porque el riesgo que genera es casi ínfimo. Ujú. ¿Ven cómo no importa nada el aspecto de la intención? Porque el único que quería realmente matarlo era Alá. Sin embargo, si vos tuvieses que elegir, no elegís por la intención, elegís por el riesgo que genera la conducta de la persona que pretende afectarte. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ujú. Sí. ¿Ven? Que las ganitas, no importa. Bueno, sí, este tipo me quiere matar, pero ¿sabes qué? No tiene ninguna chance. O tiene una chance tan ínfima estadísticamente que prefiero asumir que me dispare aquel que me odia. Y no los otros que tienen en diferentes graduaciones más chance de alcanzarme. Por eso, repito, Dani, perdón, yo había propuesto sí, el cazador A porque inferí que él teniendo conocimiento de que tiene un arma que no es para el caso, de que encima es malo, como que tenía intrínseco eso de que le iba a disparar al guardaparque, pero entiendo que finalmente en esta teoría no. no, es que está bien porque ese sería probablemente un enfoque tradicional y por eso queremos marcar que ese enfoque tradicional está mal si no tiene en cuenta el riesgo que efectivamente genera la conducta. Y este ejemplo, no es un ejemplo que inventé yo, es un ejemplo que explica muy bien Sanzinetti, es muy gráfico para mostrarte eso. ¿Qué quiero yo demostrarles con esto? Miren, esto de las ganitas, porque les va a pasar a ustedes que determinados casos los va a sensibilizar de alguna forma para un lado o para el otro.
¿sí? Diciendo, ¿hay dolo o no hay dolo? O ¿hay dolo eventual o es imprudencia? De acuerdo a las ganitas o no ganitas que tuviese, porque la doctrina nacional se ha manejado en esos términos con algunas teorías que pretenderemos ver en lo que sigue, Tengo ¿sí? una consulta, Sí, señor. porque suponemos que el cazador A tiene ganas, tenía muy poca probabilidad, pero cumple su fin. Al momento Pero, pero cumple su fin. ¿A qué te referís con cumplir su fin? a que mata al guardaparque. No, pero si mata, probablemente esto se explicaría por un fenómeno inusual, porque el proyectil normalmente no alcanza la zona. Suponete, debiera haber pasado algo, ¿sí? Ujú. Eh, si algo que esté por fuera de él, ¿sí? Ustedes se acuerdan y eso ya se resuelve del mismo tipo objetivo. El, el riesgo, les adelanto esto, cuando una conducta es imputable al delito doloso de lesión, ya tiene que generar un riesgo jurídicamente desaprobado con capacidad de concretarse en ese resultado. El riesgo que generaría por sí mismo este señor no sería aquel que se concreta en el resultado. Probablemente pueda haber impactado en el guardaparque producto de, no sé, como te decía, un viento imprevisible. Si el viento fuera previsible y él lo conoce, forma parte del plan y del conocimiento. Entonces entra en el paquete y sería doloso. Pero si yo te hablo de un fenómeno climático imprevisible y demás, que llevó el proyectil a un alcance inusitado, imprevisible y demás, bueno, está por fuera del riesgo propio de un delito doloso de lesión. Bueno, esto era un poco la pregunta que yo de acuerdo al peligro asumido por cada uno, si pudiera decidir cuál de los tres va a dispararle, bueno, hay una coincidencia bastante importante en esto, lo que me hace pensar que han entendido bastante. Bueno, esto se los expliqué un poco al principio, que en una teoría subjetiva del ilícito, el dolo en sí mismo define el objeto de valoración y entonces no hay que mezclar en esto elementos de la motivación o en la forma en que se gesta la decisión de actuar, porque estos son propiamente indicativos de la reprochabilidad, que utilizo aquí como sinónimo de culpabilidad como estadio de la teoría del delito, ¿sí? Por la decisión de realización y no son la decisión de realización en sí misma. Esto significa que no es más grave en términos de riesgo creado el dolo directo que el dolo eventual. Sí es distinto al momento en que yo voy a reprochar la magnitud del reproche, la magnitud de la culpabilidad, probablemente yo pueda hacer una diferenciación en ese campo y que le reproche con mayor gravedad la conducta de quien dirigió directamente ese objetivo, ¿sí? Su quehacer, que aquel que su conducta la dirigió generando un riesgo donde conocía la probabilidad, pero no perseguía exactamente ese objetivo. A los dos les voy a enrostrar el delito doloso, solo que probablemente esa diferenciación pueda tener una incidencia en la magnitud de pena que va a recaer sobre uno y otro, cuando se trata de una pena divisible. La gran discusión que ustedes van a escuchar en derecho penal, que muchos periodistas se animan a hablar, hablan de dolo, de culpa, de imprudencia. Habrán escuchado muchas veces que se dice por ahí, hay dolo, esto es doloso, esto es imprudente. Bueno, hay una discusión sigue siendo actual, que en la práctica muchas veces es difícil, que tiene que ver con diferenciar de alguna manera, ¿sí? Esa modalidad de dolo que desde el punto de vista clásico se denomina dolo eventual, de aquella posición que se denomina culpa consciente o imprudencia consciente, ¿sí?
En general, el dolo eventual ha sido definido en general en el mundo hispanohablante y ha sido mal definido desde un lugar que tiene que ver con consentir de alguna manera lo que pueda pasar, ese resultado, ser indiferente, asumirlo como propio. Bueno, una serie de definiciones o conceptos absolutamente maleables que facilitan la arbitrariedad en la decisión y en la definición de si se trata de un supuesto doloso o un supuesto de imprudencia consciente. La imprudencia consciente como culpa consciente coincide con el dolo eventual en punto a que hay cierto conocimiento del peligro de generar el resultado, ¿sí? Como vamos a ver, en el caso de la conducta imprudente se va a diferenciar de la conducta dolosa a pesar de la representación del resultado en cuanto al riesgo que efectivamente está generando una y otra. Pero en términos de diferenciación, hay muchas teorías, hay teorías que se apoyan sobre el elemento cognitivo, que son para nosotros las que mejor suelen definir el problema, y muchas otras, como les decía, en las que han anidado gran parte de la doctrina nacional y durante muchos años todo el mundo hispanoparlante, por así decirlo, que se apoyan en el elemento volitivo y que da lugar a espacios de mayor arbitrariedad. La teoría de representación, aquella que se apoya más sobre el elemento cognitivo, también puede ser conocida como teoría de la probabilidad, ¿sí? ¿Y qué te exige? Que el autor conozca la probabilidad de producción del resultado. Esto tiene algunos ingredientes que rodean este conocimiento de la probabilidad. No es así tan desnudo conocer la probabilidad del resultado, ¿sí? Pero esta teoría que inicialmente se introduce, a lo que apunta es que si el autor se representa como probable el resultado prohibido o las circunstancias concomitantes, yo diría, y eventualmente las circunstancias concomitantes, significa que actuó con conocimiento y control. Entonces, eso equivale a un actuar doloso. Como les decía, un importante sector de la doctrina europea se para desde esta posición para delinear el dolo en los siguientes términos. Si existe representación de resultado, la acción será dolosa, salvo que el curso causal representado por el autor sea de improbable producción. Es decir, cuando hablo de curso causal de improbable producción, significa que estoy llevando adelante una conducta cuyo riesgo, que el riesgo que crea, no puede producir ese resultado. Entonces, si el resultado se da, se va a explicar por otro factor que no es el que generó mi propia conducta, ¿eh? El caso de que hablábamos antes, el disparo a un avión que está a 10.000 metros con un revólver que solo alcanza 50 metros. Es decir, entonces no importa tanto, aun cuando yo me represente el resultado, decimos, sí, lo quiero matar, pero si mi conducta no acompaña en términos de riesgo aquello que yo estoy persiguiendo, por más mala intención que tenga, no puede ser atribuido a nivel de dolo. Después vamos a ver algunos correctivos que Jacobs adiciona de alguna manera a esta idea de la importancia de representarse el resultado, ¿sí? A veces, fíjate, yo creo que les he adelantado, pero muchas veces uno se encuentra con casos donde dice, bueno, sí, la verdad que yo no quería matarlo. O viene el señor y te dice, mire, yo la amaba, no quería matarla, pero señor, usted le clavó 3 puñaladas en el pecho. Sí, bueno, porque estaba celoso, no quería matarla, pero señor, ¿usted sabe que le clavó 3 puñaladas en el pecho? Sí, sí. Bueno, usted quería matarla. O sea, no me importa cuál es la apreciación subjetiva si lo que quería o no quería. Si el señor sabe que le está hincando 3 puñaladas en el pecho,
¿La quiere matar o no la quiere matar? ¿Ustedes qué piensan? Claro que la quiere Sí, que matar. la quiere matar. Totalmente. Es como que veas a tu chica, a tu chico, besándose con otra persona, te dice, no, en realidad yo estaba tratando de ver si la dentadura tenía la cantidad de piezas dentales habituales para esa edad. Si no, maestro, vos sabés que le estaba metiendo la lengua. Bueno, ya está, ¿es un beso o no es un beso? ¿Está? No me importa si tu intención en ese caso era, no sé, recrear un acto de comedia. Yo ahí estoy un poco perdido, A ver, eh, cuénteme. porque decíamos que, hablando de dolo, ¿no? Tipicidad subjetiva. Si se representó el resultado, es doloso, salvo que ese resultado fuera de improbable producción. Y Ajá. decimos que es de improbable producción cuando el riesgo que generó no es el riesgo que se concretó. Sí. Ahora, si el riesgo que generó no es el riesgo que se concretó, y yo estoy haciendo el caminito de la teoría del delito, ¿no zafa antes? ¿No zafa en la imputación Exactamente, objetiva? muy bien, muy buen análisis. Exactamente, exactamente. Solo que, muy buen razonamiento, te felicito. Normalmente debería zafar antes, por eso lo que sucede es que muchos autores a veces empiezan por el tipo subjetivo. ¿Por qué? Porque en realidad no es un problema de tipo subjetivo. Muchas veces es un problema de tipo objetivo. En ese caso, muy probablemente vos lo resuelvas con la imputación objetiva antes de llegar al tipo subjetivo. Estas teorías aparecen en una época, además, donde se disputaban la estructura del delito, el causalismo y el finalismo. Pero tu apreciación es muy correcta. ¿Se entendió? Sí. Vos lo resolverías diciendo que, en definitiva, el riesgo que generó el autor, porque un riesgo genera, no es aquel que se concretó en el resultado. ¿Por qué? Porque se concretó en función de otro riesgo que desplaza totalmente aquel que vos generaste. Todas las teorías que se apoyan en el elemento volitivo en la voluntad, fíjense que se llaman fórmula del consentimiento, fórmula de la motivación, van a encontrar varias. Todas hablan en el mismo sentido. El autor debería aprobar, asentir o consentir la producción de resultado para que se pueda hablar de dolo respecto de una consecuencia colateral, es decir, cuya producción no constituye el propósito del autor. La de la motivación va a evaluar en todo caso la indiferencia hacia la lesión del bien jurídico. Ya casi no se habla en términos de egoísmo o perversidad como es ahí en la formación de voluntad, pero sí se sigue utilizando mucho esta idea de la indiferencia, de me da lo mismo, me da igual. Ahora, ¿cómo vos podés corroborar que al tipo le da igual, al sujeto, hombre o mujer, le da igual un resultado que acontezca, un resultado que no acontezca? Y sigue adelante. Es como, no les da la impresión a ustedes como que estas teorías que le imponen y le atribuyen al sujeto haber asentido la conducta que produjo el resultado, haber consentido la producción o la realización del resultado, es demasiado abierta y muy maleable como para manejarla a gusto y piacere, depende quién es el sujeto y el caso? Yo digo si hay dolo o imprudencia, ¿no les parece? ¿No les da esa impresión? Y te exige como un insight psicológico excesivo. Bueno, exactamente eso. Es como un Exactamente eso. floreo Exactamente eso. psicologista. Es eso. Es el psicologismo. Ese es el problema. Y acá está, fíjense esto que hablabas vos recién, justamente. Estas teorías de la voluntad, que pueden aparecer bajo varias denominaciones, lo que están, además de exigir una representación, están exigiendo cierta actitud interior en el autor del hecho. Ahora, perdón, igual, aunque sean difíciles, las usamos en la culpabilidad después.
En la Para culpabilidad tenés otro tipo de análisis donde en cualquier caso sí puede tener incidencia con mayor reprochabilidad, como te decía, esta distinción entre perseguir una meta y no perseguirla directamente. Pero cuidado que justamente lo que trae el finalismo es llevarse todo el aspecto subjetivo al tipo y despojarlo de esas cuestiones propias del dolo a la culpabilidad. Antes la culpabilidad, el dolo se analizaba en la culpabilidad. Incluso cuando yo estudié Derecho Penal, que estaba en una cátedra, la última cátedra causalista que quedaba en la facultad de la Universidad de Buenos Aires, a mí me enseñaban que el dolo se estudiaba en la culpabilidad. Y hasta hace no mucho tiempo había jueces que resolvían de esa manera. ¿Está bien o está mal? Bueno, es una forma de abordaje que puede tener algunos inconvenientes, pero es una mirada, ¿eh? Yo creo que en la sistemática, incluso esta versión que es superadora del finalismo tradicional, es mucho más coherente desde el punto de vista sistemático. Bueno, estas fórmulas del consentimiento, ¿sí?, tienen todos estos modismos o modalidades que ustedes ven en esta placa. Y como crítica, lo que dice en el primer punto, esta versión procura que el caso a analizar no sea el sujeto que actúa ante la seguridad de que hay un peligro para el bien jurídico, por ejemplo, un peligro de muerte, sino decididamente una muerte. Y como eso no se va a dar nunca, entonces siempre le va a dar que no es doloso. Entonces se fundan para afirmar el dolo en que el autor quería realmente el resultado seguro antes que decidir de su acción. Solo quien aprueba el resultado lo ha querido. Y esto no es así porque el resultado no siempre es seguro. Entonces hay una primer fórmula de Frank, un jurista alemán que trabajó sobre estas ideas, que se llama teoría hipotética del consentimiento. Empiezan a hipotizar con esta actitud interior del consentimiento. Y habría que preguntarse, ¿cómo se habría comportado el autor en el caso de conocimiento cierto de las circunstancias? Y es, de nuevo, nunca hay conocimiento cierto. Se trata siempre de alguien que actúa en un caso de duda y no de seguridad. No sabríamos cómo se hubiese comportado el autor si hubiera estado seguro de que ese resultado se produciría. Y sencillamente porque nunca está seguro. Cuando ustedes ven ahí el que dice el caso Lofer de los mendigos rusos, es un caso donde es un caso real de una familia que tenía muchísimos hijos y que les iba amputando miembros, dedos, manos, brazos, media pierna, para que dieran mayor lástima y poder obtener mejores donaciones. ¿Se entiende? En una de esas amputaciones, el chiquito muere por una infección propia de la amputación. ¿Los padres querían que se muriera el chico? No. Evidentemente no. Querían No, sacarle porque si no la le plata sirve posible. muerto, lo Claro. quieren tullido para que obtenga ganancias. Ahora, ¿saben que le están amputando de una manera que puede provocar una infección? Sí, lo saben. Querían matarlo, por lo menos con dolo eventual. ¿Se entiende? Sí. Sí. El caso del Sí. atentado en el T4 de Barajas, la Terminal 4 de Barajas. Hubo hace unos años, época de gobierno de Felipe González, una tregua entre ETA y el gobierno español. Esa tregua venía un poco maltrecha y en un momento ETA decide hacer una acción intimidatoria, para así decirlo, para presionar al gobierno en alguna negociación. Para esto llaman a la policía aeroportuaria o a la Guardia Civil, como solían hacer en los atentados, y le dicen, mire, dentro de una hora va a explotar una bomba en las terminales o en la terminal 4, supongamos, si le dio más precisiones, del Aeropuerto Internacional de Barajas, que está en Madrid. Bueno, en este caso, ¿qué hace? La policía trata de corroborar que el llamado es cierto, pero mientras tanto empieza ya a evacuar la zona porque sabe que normalmente cuando la llamada es cierta y es ETA,
y ETA te dice va a explotar en 60 minutos, en rigor va a explotar en 45 minutos, porque lo que quiere es que en el medio mueran algunos policías eventualmente también que están desalojando la zona. Bueno, empiezan a desalojar la zona, desalojan todos los autos, la gente, pim, pum, pam. La bomba termina explotando a la hora, efectivamente. Explota a la hora. No había nadie en la terminal, no había autos, no había personas, no había nada. Bueno, destrozos materiales, cuando empiezan a corroborar qué pasó finalmente, evaluar los daños materiales, alguien ingresa a un baño y encuentra 3 personas ecuatorianas muertas. Se trataba de 3 obreros que no habían escuchado la señal de alarma y el procedimiento de evacuación. Y inmediatamente se conoció la noticia. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes que pensó la jefatura de ETA cuando se enteraron de la noticia de la muerte? Que se los habían puesto. Los recontraputearon porque no quería que muriera nadie, no les servía que muriera gente. La idea era hacer un atentado, por eso avisaron, para que no muera nadie, que evacúen la zona y meter presión. Putearon, dijeron, puta madre, se nos jodió la posibilidad de negociar, porque eso rompía toda la tregua con el gobierno. Ahora, ustedes me dirían, ¿querían matar gente? ¿Quería matar gente ETA? No. No, no quería. En ese caso, no. Depende de dónde te pares vos para entender el dolo. Si el dolo es el conocimiento de la probabilidad de producción de resultado, Entonces sí. entonces sí, porque vos pusiste una bomba con una capacidad letal de destruir y matar personas y también podés contar que no hubiese una evacuación completa del lugar por las razones que fuere y con esa capacidad de riesgo, con esa capacidad letal, podés matar gente. ¿Cómo que no? A mí no me importa si te servía o no te servía, si tenías ganitas o no de que muera o no gente. Lo que hiciste es matar gente. Daniel, déjame agregar algo que lo voy a relacionar con algo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del error, el error en la motivación no excluía el dolo? ¿Sí? Y esto se relaciona con este tema, justamente. Digamos, por más que ellos no quisieran matar a alguien, sabían del riesgo y mataron. Por ende, digamos, no había un error. Claro, lo que ahí ustedes pueden decir es, a ver, ¿sabían que estaban colocando una bomba? Sí. ¿Sabían que esa bomba tenía un potencial como el que efectivamente aconteció? Sí. ¿Sabían que lo estaban colocando en un lugar público donde se mueve mucha gente? Sí. ¿Sabían que era un horario de mucho movimiento de gente? Sí. Está iba a decir en la baraja, valga la redundancia, ¿está entre las probabilidades que alguien no pueda desalojar a tiempo eso? Sí. Y si queda atrapado por la bomba, está dentro de las probabilidades que vos te representás. O conocés todo, por eso hablo de contexto y circunstancias concomitantes. Es tal el riesgo que estás generando que no hay otra explicación. No me pueden decir que la muerte es por desgracia. ¿Cuál es el complejo de riesgo que se concretó? ¿La desgracia? No, maestro, es el suyo. Y usted conocía lo que estaba haciendo. Es como que el riesgo se transforma en una especie de pivote, como que se va trayendo hacia sí la parte subjetiva, la parte objetiva. Totalmente, Es como que totalmente. vamos siempre al riesgo. Totalmente. La medida del riesgo es lo que define la acción y tu conocimiento. Por eso, el delito imprudente no es otra cosa que un delito doloso con error de tipo. El error sobre el conocimiento, un delito imprudente es un delito doloso, pero con un error sobre el conocimiento. Si yo tuviese el conocimiento cierto de que va a pasar eso en las circunstancias dadas, no sería imprudente, sería doloso.
Ahora después lo vamos a ver. Frank tiene una segunda fórmula, dice, si el autor dice, sea así o de otra manera, en cualquier caso actúo, siempre va a dar resultado positivo, que hay dolo porque en definitiva se analiza a partir de que hubo un resultado, entonces es una fórmula que no sirve mucho. Bueno, acá un poco la teoría de la motivación, que yo creo que es la que más prendió en su momento en Argentina, y se sigue repitiendo, que habla sobre la indiferencia de la producción de resultados, sea de un modo u otro, equivalente a me da lo mismo, en definitiva radica en una suerte de ocultación de la motivación del autor, ¿sí? Se evalúa, por así decirlo, la posición afectiva del autor frente a la conciencia eventual del delito. Según asimismo reconoce Núñez. Núñez es uno de los profesores de doctrina penal más reconocidos de Argentina. Desde un punto de vista, trabajaba siempre desde un punto de vista causalista, pero creo que acá hay un error sistemático bastante importante. Esta fórmula, de alguna manera, fue utilizado por otro doctrinario, incluso mucho más importante, por Sebastián Soler, que lo intentó llevar adelante en el proyecto de Código Penal, probablemente uno de los proyectos más importantes que hubo, que no vieron la luz, el proyecto de Código Penal de 1960. Y se sostiene que el autor asumió en su voluntad el resultado que se representó solo como posible en los casos en que observó una actitud de real indiferencia. Se conformó realmente con la idea de que el resultado eventualmente se produjese, se resignó en realidad a que ocurriera tal cosa si es que sucedía. No me dice nada y además la representación de una posibilidad es muy peligroso porque posibilidad y probabilidad no es lo mismo. Posibilidad es algo mucho más lejano, mucho más remoto. Y eso estaría bastante de acuerdo con un riesgo de tipo propio del delito culposo, delito imprudente. La probabilidad es un riesgo más concreto, es algo que está más ahí. Entonces, la representación de ese riesgo, ¿sí?, que yo generé, es lo que transforma el delito en doloso. La conducta como imputable a un delito doloso, a eso me refiero. En Argentina hubo finalmente una posición dominante que no termina de cerrar sistemáticamente. Si bien tiene un elemento positivo que tiene que ver con la obligación de corroborar que el sujeto se representó el resultado, ¿sí?, hay una restricción para imputar el tipo doloso, es decir, te saca del delito doloso y te lleva al imprudente si vos confiabas en que a pesar de esa representación el resultado no se iba a concretar. Con algunas diferencias, hay una fórmula de Belzel, de Ježek y Strattenberg, pero volvemos a lo mismo, ¿sí? Fíjense, hay un elemento positivo que estaría amparado en la teoría de la representación de la probabilidad, y un elemento negativo que excluye el dolo, si había una confianza interior en que, el desenlace no iba a pasar. Entonces, sobre esto hay muchísimas críticas, porque en definitiva es una teoría que premia al optimista pelotudo y castiga al pesimista, porque si yo te disparo al pecho y pienso que no voy a impactar porque en ese momento la bala se va a desviar porque invoqué al gauchito Gil, esa confianza interior además es irracional, ¿sí? Lo único que podría justificar como confianza interior de que ese resultado es si yo tengo un problema de conocimiento sobre efectivamente el riesgo que estoy generando. Entonces no es un problema de confianza, es un problema de conocimiento. Yo no puedo hacer depender si el delito es doloso o si es imprudente de acuerdo a la confianza que el sujeto tenga con relación a si el resultado efectivamente va a producirse o no. Si él conoce el riesgo y todos los elementos de riesgo que está generando con su conducta, no puedo hacer depender del optimismo o pesimismo de esa persona, ¿sí?, en la forma de atribución de imputación subjetiva de ese delito, porque esto implicaría también una gran cuota de arbitrariedad. ¿Se entiende esto? Sí, se Sí, entiende.
Una consulta ahí sería como en el tema del atentado, que porque pensó que avisando no se iba a producir el resultado, Claro. estaría... Y entonces usted diría, no, Ujú. bueno, ETA cometió 3 homicidios imprudentes. ¿Alguien podría sostener eso? Los abogados, por supuesto, que querían sostener esa posición, pero ¿a ustedes les parece hasta intuitivamente, sin conocer demasiado dogmática penal, que alguien puede decir que esas muertes eran imprudentes? No es razonable. Si ustedes se atuviesen a la teoría que no sostiene el punto de vista que yo le estoy diciendo, quizás deberían resolverlo de esa manera, ¿no? Bueno, Zaffaroni tiene esa posición. Dice, contar con la posible producción del resultado y confiar en que el resultado no se produzca son dos conceptos excluyentes y complementarios que marcan el límite entre el dolo y la culpa con representación. Bueno, yo, con todo respeto que me merece el profesor Zaffaroni, a quien también le tengo gran admiración, en esto no coincido, no puedo coincidir. Es un error sistemático importantísimo. Zielinski, que es un subjetivista, pero que creo que tiene razón, critica esta posición diciendo que lo que hacen en realidad es agregar un ingrediente de optimismo o pesimismo del autor para una discusión entre dolo eventual e imprudencia consciente, que era lo que yo les decía antes. Bueno, ahora vamos con los casos. Pero ustedes ya, ya saben el caso de la niña. Bueno, ahora ¿han cambiado de opinión? No, en este habíamos dicho dolo, el de la niña, ¿no? Sí, en este dijimos dolo. Según recuerdo, muchos de ustedes habrían dicho dolo. Dolo. Sí. Dolo, sí. ¿Y qué opinan? Que sí. Que sí, hay dolo. Actuaba con conocimiento. Sabía la madre. Muchos van a decir, no, bueno, pero era la madre, ¿cómo va a querer matarla? Mirá, Pero es que además ya se le había lastimado. Claro, o sea, ya había- podía Sabía que tenerle si mucho hacía amor, determinadas acciones, iba a lastimarla a la nena. Claro, a mí me hace Si ruido donde analizan dice frecuentes malos tratos. Claro. sí, pero no podés, no, está bien. Pero ves, Claro, pero ese es un ingrediente que no deberías tomar en cuenta, Ok, porque eso también está puesto a propósito, ok. ¿sí? Pisé el Porque palito. vos, claro, y ese es el problema de la justicia justamente. Porque entonces, como era una mala madre, cualquier cosa que pasara, es doloso. No, no, pará, cualquier cosa no. Hay que ver el hecho en sí mismo, porque es en el momento del hecho. Pero Y dice esto es lo que como, pasa como muchas antes. veces en la justicia. Pasa algo con la criatura y porque es una mala madre ya le cargamos a la cuenta todo. Cuidado con esto. Pero una cosa, como antecedente dice que producía abundantes hemorragias. Abundantes hemorragias, desde algún momento te vas a morir. Es Claro, bueno, cuando la pero lastima con eso la sí tiene cuchara. que ver con el la hecho. manera, ¿no? La Creo que la herida manera que lo la hace, herida que ella tenía producía hemorragias. Claro. Entonces, no era un dato desconocido por la madre las No. hemorragias que producía esa herida. Y eh, en el momento en que la chica no quería tragar porque hacía arcadas de sangre, el continuas conocimiento. arcadas de sangre. Entonces, O sea, eso sí, eso fíjense que es el cuadro, el contexto de lo que ella está conociendo en ese momento. Y ¿Sí? encima ahí le Es- hizo que se atragante con comida. entonces, Le produjo la el verdad, eh, la verdad es que yo veo que este caso para mí es doloso. Podemos discutir en algún punto sobre si esta conducta final es un contrafactor y demás, pero yo creo que ya alcanzó casi el grado de tentativa acabada, es decir, cuando ya hice todo para matarla. ¿Sí? Pero vamos a quedarnos en el tipo, en la tipicidad, que es doloso, es correcto desde mi punto de vista, aquellos que apreciaron esto como doloso. El caso del yerno y el suegro que boludean, medio chupado, le dispara con el consentimiento también de su yerno. En vez de pegarle a la botella, le pega a la cabeza y lo mata.
Y 4 o 5 vasos de vino podrían llegar a ser algo imprudente. Sí, a ¿Quién mí me dijo parece eso? imprudente. ¿Quién dijo eso de los vasos de vino? Juan Pablo. Juan Pablo. Muy bien, Juan Pablo. Es el único elemento que me hace dudar. Ese. Pero en general yo lo veo como doloso. Pero eso de que el tipo estaba con 4 o 5 vasos de vino me hace dudar si efectivamente tenía un conocimiento de la real dimensión del riesgo que estaba generando en ese momento. Sí, para mí también para mí se podría ser Pero no imprudente. es imprudente porque se lo quiere a Matías, porque es el yerno y porque está todo bien y porque nunca hubiera querido matarlo. No es imprudente por eso, ¿eh? Porque dispararle a una persona que tanto le podés pegar en la cabeza como en la botella es un dolo alternativo. No, si ¿Sí? estuviera sobrio, totalmente. O sea, Lo es doloso. único que, esto que recién dijo el compañero, el único que a mí, pero en general lo tratan como doloso este caso, pero yo digo, bueno, esto del cuidado, que está medio chupado, sería un elemento para decir, che, ¿realmente este tipo tenía conciencia efectiva de eso? Pero bueno, saquemos los vasos de vino, ¿ustedes qué dirían? Sí, Sin vino, doloso. Claro, para mí también sin vino doloso. Sí, doloso. Bueno, ese primer curso ¿o lo entendieron perfecto? saquemos igual que esto podría haber competencia de la víctima, ¿no? Digamos que Podría haber, sí, desde la pero no, perspectiva de la no para imposición desplazar, objetiva. sí, pero no ¿Sí? para desplazar absolutamente el riesgo, ¿no? Yo creo que sí hay Se una podría autopuesta en discutir peligro, eso. pero yo creo que no desplaza totalmente el riesgo. Pero bueno, es un elemento que podría tener incidencia en el ámbito de la reprochabilidad. A ver si me quedo. ¿Y el de viajando a dedo? ¿Cómo lo ven? Y doloso. Doloso. Encara sabiendo que no me importa si quería hacer una broma, no. Encara y posiciona el auto sobre la banquina, ve a las personas, las tiene al lado, sabe que le va a pasar cerca y como consecuencia de eso puede como no atropellarlas, pero existe una alta probabilidad de que pudiera pasar eso. Doloso, son lesiones dolosas. Bueno, ¿cómo distinguir entonces el dolo eventual de la imprudencia consciente? ¿Sí? La construcción del tipo objetivo, y fíjense cómo terminamos un poco en lo que ustedes ya intuitivamente detectaron al principio. ¿Sí? Sanzinetti hace esta construcción, dice, bueno, detrás del delito imprudente, que es un tipo abierto, hay como varios mandatos implícitos detrás de la norma. Tratarás de evitar causar una muerte por un comportamiento descuidado, ¿sí? Eso que suele sujetarse a una fórmula general de violación del debido cuidado, ¿sí? Un comportamiento descuidado que puede causar, por ejemplo, la muerte, puede ser lesiones, lo que quiera, no importa, un resultado lesivo. En el ámbito doloso también anidan un montón de acciones prohibidas detrás de un mandato de no realizar o de la prohibición de realizar una acción con tendencia a afectar la vida. Detrás de ellos hay un montón de acciones particulares que están prohibidas. No podés disparar un arma de fuego cerca de una persona, no podés cortar las venas del prójimo, no podés empujar personas al vacío, no podés colgar a una persona del cuello, no podés hincarle un cuchillo en el pecho, etcétera, etcétera. Estas acciones que generan riesgos para la vida están aludidas por la norma del delito doloso solo cuando generen un peligro, en el caso concreto, un peligro concreto de que muera alguien. Puede pasar, ¿sí?, que el autor se represente al resultado sin que por eso lo haya considerado unido al peligro concreto de su acción. Y es ahí el caso de la estufa encendida. Por ejemplo, yo quiero
matar a todas las personas que conviven conmigo en casa, para lo cual dejo la estufa encendida y me voy, mientras todos duermen, en la expectativa de que se apague y esa emanación de gas provoque la muerte. No hago nada más que eso. Me voy y la dejo encendida, ¿sí? Ese día, por una circunstancia absolutamente imprevisible, se apagó y se produjo ese resultado. Es tan peligroso que puede ser considerado un peligro de concreto de muerte el dejar una estufa encendida No, mientras otros duermen. no, No, puede ser una conducta de un peligro remoto, un poco más abstracto, una falta de cuidado, ¿sí? Hay una diligencia, es un poco imprudente de alguna medida. La posibilidad de que directamente, producto de dejar una estufa encendida, se muera una persona, es bastante remota, ¿sí? Si yo no hice nada más. Ahora, si dejé la ventana abierta para que apague la llama, y entonces sí, pues se produzca, ahí cambia, porque ya cambian las condiciones de riesgo, ¿está claro? Entonces, Sí, igual si dejaste. no importa, vuelvo sobre lo mismo, tanto que yo me representara la posibilidad de que se murieran de esa forma si mi comportamiento y el riesgo que yo genero no acompañan esa representación que yo tengo. ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón, alguien me interrumpía y quería hacer una pregunta. No, lo que digo es que si vos dejás una ventana abierta, probablemente el gas no afecte a los No, ocupantes. está bien. Está bien tu comparación, pero bueno, ponele que es Sí, cierto. que lo haya programado para que Pongo se un apague. ventilador, pongo un Ujú. ventilador que va a apagar la llama, para hacerlo más. Sí, sí. Pongo un ventilador que va a apagar la llama. Bueno, ahí la historia del riesgo es distinta, porque estoy seguro que la va a apagar y porque entonces sí, yo provoqué y conozco todo eso. Entonces, ahí donde uno identifique un peligro concreto a partir del cual la acción esté prohibida, habrá dolo ya por el solo hecho de la representación. Y a la inversa, si el riesgo está por debajo, ¿sí?, de ese peligro concreto, es decir, es un riesgo un poco más lejano, más remoto, un riesgo abstracto, no habrá dolo aunque el autor desee realmente que se produzca el resultado. Yo siempre insisto con el mismo ejemplo. Supongo que no sé, esta noche alguien se quedaba con bronca por la mala clase que les di, entonces agarró, bajó una foto de una imagen de Google, la pinchó mi cabeza, plum, 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 para que el profesor se muera. Y a mí esta noche me dio una CB y yo aparecí muerto mañana. ¿Alguien pensaría racionalmente en atribuirle a esa persona de la brujería un homicidio? No. No. Entonces, por más que me haya querido matar, todo lo que quiera, no, su acción no generó ningún riesgo concreto, ni en este caso ni siquiera remoto, sería alguna tentativa inidónea absolutamente insensata y por tanto no tal. Pero se dan cuenta que donde las ganitas no cuentan nada. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Les pido 2 minutos más, por favor, ¿sí? Por debajo de cierta probabilidad no existe un peligro incluido en el ámbito de la norma del delito doloso, ¿sí? En consecuencia, no puede haber dolo aunque la voluntad, esto de las ganitas, se dirija por medio de ello precisamente a ese resultado. Si no creaste el riesgo, no me importa lo que vos querías. No, puede haber, si se dio el resultado es por otra causa. Si la chance asignada sobre el curso causal es remota, es lejana, es abstracta, no está alcanzada por la norma del delito doloso. Ya en el tipo objetivo, aunque por un encadenamiento fortuito de causas, acontezca el resultado lesivo. Jacobs dice entonces, existe dolo eventual, por tanto, cuando el autor juzga en el instante de la acción que la realización del tipo como consecuencia de la acción no sería improbable. Esta es la definición que concreta Jacobs y que complementa con algunos correctivos. Habría que invertir la fórmula de Frank y decir en todo caso, si el autor hubiera deseado la producción de resultado
¿habríamos considerado esta clase de curso causal como suficiente para la imputación objetiva? Entonces, no importa ya el deseo de la producción, sino considerar si el riesgo era suficiente en términos de atribución ya desde la imputación objetiva. Y cuando habla de acciones alcanzadas solo por el ilícito imprudente, quiero decirles esto porque sí es importante para entender cómo ya desde la cuestión se va resolviendo desde el mismo tipo objetivo. Ustedes se acuerdan que hay conductas que tienen un riesgo permitido, ¿sí? La conducción vehicular, realizar prácticas médicas y bueno, un montón de actividades que como son riesgosas, algunas están reguladas, otras no, pero actividades riesgosas que tienen un margen de riesgo permitido. Esto se ve más claramente en actividades reglamentadas. La primera elevación del riesgo por sobre el riesgo permitido, eso sería imputable a el ilícito imprudente. Por eso es que suele pasar que cuando nosotros hablamos de una lesión, una muerte en el ámbito del tráfico vial, ¿sí? Solemos hablar inicialmente de un delito culposo, de un delito imprudente. Esto no quita que en el ámbito del tráfico vial y como producto de la conducción, igualmente pueda haber un delito doloso, ¿sí? Porque si yo estoy, una cosa es si estoy cruzando un semáforo en rojo y no veo ninguna persona que esté cruzando en verde, ningún peatón, nada, y bueno, y cuando estoy cruzando me aparece una persona que debería haberla visto, pero no la vi, bueno, es probable que ese riesgo como tal remoto y abstracto en definitiva no se lo representó y por tanto se corresponde más con un delito culposo. Ahora, si yo estoy cruzando un semáforo en rojo y veo que hay gente cruzando y sigo adelante y la atropello, no tengo dudas que es un delito doloso. ¿Por qué? Porque si ustedes evalúan todas las circunstancias que rodean el hecho, necesariamente debieran concluir en que el autor se representó la alta probabilidad de producción de resultado. Jacobs prescinde absolutamente del elemento volitivo y el dolo eventual lo apoya en algunos otros pilares, ¿no? Dice, bueno, cuidado que el conocimiento no es solo la representación, sino un acto intelectivo de aprehensión que implica un juicio válido del mismo sobre la producción, la posibilidad de producción de resultado. Yo diría la probabilidad de producción de resultado. Ese juicio válido implica también conocer el contexto, ¿sí? El contexto de todas las circunstancias, porque de lo contrario, como bien señalaba Luciano, eventualmente podría haber un error sobre la dimensión del riesgo, ¿sí? Un indicador puede ser la mayor o menor dificultad objetiva de impedir el resultado lesivo. Esto en cuanto a la llamada de representación. Bueno, cuanto sea más obvio que voy a producir el resultado, esto me acerca más a ese conocimiento, a esa atribución de una conducta dolosa como imputación que yo les decía normativa. La importancia y la amplitud que el bien jurídico amenazado le otorga al ordenamiento penal. Es claro que hay determinadas conductas que ponen en riesgo bienes jurídicos muy preciados que también nuevamente ¿sí? hacen una llamada sobre lo riesgoso de cierta probabilidad de producción de resultado de la cual el autor no se puede desentender fácilmente. Entonces, también si vos estás jugando a la ruleta rusa con la cabeza de un compañero, bueno, no es lo mismo que hacerlo sobre un blanco inanimado, ¿sí? Y por último, habla de algunas características del riesgo y hay que atender si ese riesgo no puede considerarse uno en el que el sujeto esté habituado. Y yo creo que esto es un error sobre la dimensión del riesgo. Entonces, cuando Jacobs habla sobre la habituación de riesgo, se refiere a casos como, por ejemplo, supongamos, la madre que no lleva al chiquito en el asiento de atrás, sujetado de la forma reglamentaria que corresponde, con una sillita especial, etcétera, etcétera, y va al supermercado y al pibito lo pone en el asiento del acompañante.
y se produce fortuitamente una colisión en la que producto de esa colisión el chico resulta lesionado. Es probable que de haberse adoptado los mecanismos reglamentarios, bueno, se hubiese evitado esa lesión o lo que fuere. Pero puede pasar muchas veces en que como eh, esa forma de transportar al chiquilín lo hizo cientos de veces sin ningún resultado, claro, porque no hubo colisiones. Entonces, esa no frecuencia estadística de concreción del peligro hace que la gente se habitúe de alguna manera a ese riesgo y no pueda cobrar real dimensión del riesgo que estaba generando. Por tanto, alguien podría decir, está claro que una madre se representa que si choca con el auto, con el pibito delante, se va a lesionar y entonces es doloso. No, porque lo considera tan lejana esa posibilidad que en todo caso es una lesión imprudente. Estás tocando muy finito el tema del optimismo y la confianza en la no producción. No, pero no es la confianza. Ok, es el hábito. A ver, sí, no es una actitud interior en un caso No, es individual. como interiorizar del conocimiento del riesgo, digamos, internalizarlo. Claro, sí. Eh, Además, no es circunstancial la de un solo caso, sino que es... claro, digo, por eso hablo Mm, de cierta frecuencia hasta estadística. Yo trataba de ponerles ese ejemplo. eh, y acá un poquito en la placa que sigue, este PowerPoint también va a estar a disposición de ustedes, tiene que ver con cómo significar la habituación de riesgos. Ves que, mira, casualmente, yo no lo recordaba, pero en la última parte de la placa, cuando habla de habituación de riesgos, habla justamente a pesar de constituir peligros estadísticos, no se muestran realmente peligrosos desde el punto de vista individual de cada sujeto, justamente porque estadísticamente en su comportamiento eso no ha acontecido. A ver si puedo ya entonces dejar Claro, como que de genera una rutina y lo internaliza el riesgo. O sea, no es. llévenlo ustedes de alguna manera a su propia eh, a su propia experiencia y van a poder identificar casos que así sea. A ver si puedo dejar de presentar acá. Ahí me perdí, cómo dejar de presentar acá. Denme un segundito, a ver si puedo recuperar la imagen de ustedes y verlos. Así ya cerramos. Un segundo. ¿Es el Meet? No lo puedo abrir. Ah, ahí está. Ok. Dejar de presentar. Ah, esto porque... Bien, estoy con una Mac que no suelo usar y nada, tenía algunas dificultades. Eh, bien, ya les comí un montón de tiempo de ustedes, así que en todo caso, lean el texto, vean el PowerPoint y continuaremos un poco trabajando estas ideas también cuando veamos error de tipo, porque justamente cuando volvamos sobre el error de tipo, ¿sí? Que ya lo vieron, pero posiblemente haya necesidades de afinar un poco más. Creo que sí. Pero para esto necesitamos que ustedes se tomen en serio esto, que lean, que trabajen, vamos a trabajar mucho con casos. No hagan la pelotudez de ir a la inteligencia artificial para que lo resuelva, porque no, la inteligencia artificial no le va a hacer el examen. Primero porque ya nos damos cuenta cuando lo hacen con la inteligencia artificial, porque ya lo hicimos antes, y porque no les va a servir de nada. No se hagan trampa ustedes con eso. No se hagan trampa. En todo caso, si quieren utilizar la inteligencia artificial, utilícenla ¿para qué? Para pimponear, para que le haga preguntas a ver si ustedes entendieron. Eh, Nuevamente, les recomiendo por favor que presten atención, que vean los textos,
que vayan a los Power, que vayan a los casos y que se metan con esto, porque esto es una parte, les diría, esencial con relación a la evaluación que va a ser bastante próxima en la resolución de casos. Ustedes saben que esta evaluación tiene dos etapas, una primera de un multiple choice y una segunda de resolución de casos. La resolución de casos requiere únicamente de razonamiento, ¿sí? Lo van a hacer con todos los libros abiertos en su casa, lo que quieran. Si no lo entendieron, no hay forma. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bueno, que tengan un buen fin de semana. Buen fin de Gracias, semana. igualmente. Gracias igualmente. Saludos. Gracias, profe. Buenas noches, Buenas gracias. noches, gracias. Bueno, chicos, perdón que me fui un poco, pero No, fenómeno. tenía un poco más todavía. Hay gente acá todavía. Ahí lo estoy sacando.